Cuando hablamos de estiramientos, siempre surgen muchas dudas, muchas teorías sobre si es bueno estirar, si es malo estirar, cuándo estirar, de qué manera. Bueno, yo creo que como todo en la vida, nada es bueno ni malo per se. Lo importante es que sepas qué estás estirando, por qué lo estás estirando y de qué manera estirarlo. Por ejemplo, si partimos de la base de que la mayoría de la población hoy en día tiene los flexores de cadera acortados porque pasamos mucho tiempo sentados en el trabajo, conduciendo, viendo una película, probablemente sí sea muy interesante hacer un trabajo de elongación de esas cadenas musculares y probablemente será más interesante aún hacer un trabajo de activación de la musculatura opuesta, en este caso los extensores de cadera, principalmente el glúteo. Pero si una vez que yo he trabajado esta activación de mis extensores de cadera, de mi glúteo, cuando termino vuelvo a estirarlo, probablemente estaré perdiendo un poco el sentido del entrenamiento y quizá no sea lo más adecuado. En cuanto a maneras de estirar, principalmente existen tres. Están los estiramientos estáticos, estiramientos activos y estiramientos dinámicos. Los estiramientos estáticos son los más fáciles para que puedas sentir el estiramiento. Simplemente tienes que colocar la postura. Es muy fácil apoyar tu mano o el antebrazo en una pared, rotar hacia el lado contrario y comenzarás a sentir cómo tus fibras musculares se relajan y se elongan. El problema con este estiramiento es precisamente eso, que no solo estás elongando las fibras musculares, no solo generas más rango, sino que también estás relajando esas fibras y probablemente 2 minutos después lo que le vas a pedir es que se activen, con lo cual a nivel neuromuscular estás creando cierta confusión. Aún así, pedagógicamente son los mejores para la gente que está empezando, porque no siempre es muy fácil colocar la posición, sentir el estiramiento, etcétera. Si estás empezando, yo te recomiendo estos estiramientos estáticos. Recuerda, colocas la posición, la mantienes unos 30 segundos. Cuando ya tienes más control sobre las posiciones, puedes localizar mejor los estiramientos, entonces es interesante que conviertas estos estiramientos estáticos en estiramientos activos. Simplemente puedes colocar la misma posición. En el ejemplo anterior, yo volvería a colocar la mano o el antebrazo en la pared, rodaría hacia el lado contrario, pero ahora en lugar de estar 30 segundos, simplemente coloco el estiramiento, lo mantengo un par de segundos y lo desactivo. Vuelvo de nuevo al estiramiento, un par de segundos y lo desactivo. De esta manera lo que estoy haciendo es elongar mis fibras, generar mayor rango articular, pero en ningún momento estoy relajando el músculo, con lo cual esta forma de estirar será muy interesante antes de una práctica deportiva o de un entrenamiento. Y ya por último, cuando tienes un nivel un poquito más avanzado, tienes mucho control sobre tu columna, sobre tu core, puedes localizar fácilmente los estiramientos, es muy interesante que trabajes con estiramientos dinámicos. En estos estiramientos lo que hacemos es que jugamos con el peso del propio cuerpo y con la inercia para recrear, entre comillas, ciertos movimientos que después utilizaré en el deporte o en el entrenamiento. Por ejemplo, volviendo al caso anterior, si yo lanzo mi brazo hacia atrás con el peso del brazo y la inercia que genero, estaré ganando mayor rango articular, estaré activando agonistas y antagonistas, estaré preparando a mi articulación y a mi musculatura mucho mejor para el trabajo que le vendrá después. Por ejemplo, en un entrenamiento de voleibol, waterpolo, jabalina, cualquier deporte en el que haya un movimiento similar a esto, donde yo tenga que echar el brazo hacia atrás y luego activarlo. Luego, esto sería mucho más interesante ya cuando tienes un buen nivel, los estiramientos dinámicos, ¿sí? Bueno, esto es básicamente lo que quería explicarte hoy y espero que te haya sido de ayuda.